Saludos mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Qué alegría volverlos a saludar a través de YouTube. Y en esta oportunidad vamos a ver un nuevo dispositivo. Vamos a estar viendo una aspiradora, pero en este caso una aspiradora de mano. Saben que en otro video hice un video de una aspiradora, pero de un tipo robot, de estas que son muy modernas y que tú la puedes programar para que limpien ellos solos en su casa. Pero en este caso el producto es diferente. Es una aspiradora que es recargable y que uno la usa en la mano. Y es para uso, por ejemplo, si uno quiere aspirar un mueble o recoger la basura en tu vehículo. Así que no te vayas del video y vamos a ver este producto. Aquí tenemos esta aspiradora de mano. Aquí tenemos el nombre. Y bueno, aquí nos muestra más o menos los tipos de funciones que podemos hacer o qué cosas podemos recoger con esta aspiradora. Discúlpenme que no lo pronuncie en el video, pero mi inglés no es muy bueno. Entonces no voy a ponerlos a sufrir. Pero ahí los están viendo en la pantalla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que trae. Trae un filtro. El filtro es a prueba de agua. Normalmente estos filtros son de tela y se deterioran con el tiempo y hay que cambiarlos. O hay algunos que no se pueden lavar. Este es resistente al agua y se puede lavar con agua. Y también aquí nos muestra de la parte plástica, que es esto aquí. También nos muestra que la parte de adelante de la aspiradora tiene una escobita y también tiene una parte que se puede estirar, que vemos aquí, que es para el uso de esas partes, por ejemplo, que no podemos llegar con la boquilla o con la parte completa de la aspiradora. Aquí vemos un ejemplo. También aquí ya nos muestra que trae una base que va a servir de cargador. Sí, un punto interesante que vi del producto es que tiene una excelente succión. Yo me he dado cuenta que las personas que compran este producto de aspiradoras, ya sea un robot, ya sea de mano como esta, inalámbrica o alámbrica, siempre pregunta cómo es el nivel de succión. Y en este caso le puedo decir que es un nivel de succión muy bueno, bastante bueno. Aquí vemos, por ejemplo, las calificaciones que tiene. Por ejemplo, el nivel profesional, bueno, parece que tiene todas los cotejitos. Pero nada, aquí ya estamos viendo este producto en el punto de vista de un consumidor. Cabe resaltar que todo lo que yo diga en este video es algo del punto de vista mío, en base a la experiencia que estoy teniendo con ella. Y bueno, no es algo de un punto de vista de un experto. Entonces vamos a seguir mirando todo lo que trae esta aspiradora. Lo primero que encontramos aquí es la base con su fuente de poder, que nos va a servir para siempre tener cargada la aspiradora de mano. Cabe resaltar que el fabricante dice que para cargar este producto debe ser exclusivamente con su cargador de fábrica y que se puede dejar ahí sin importar que el producto se cargue. O sea que cuando el producto ya llegue a su máxima capacidad o su máxima carga, no va a pasar, no se van a dañar las baterías ni va a pasar nada malo. Igual con las aspiradoras que son robot. Tú la puedes dejar en su base de carga y no le pasa absolutamente nada ni al equipo ni a la batería. Al contrario, es lo que recomienda el fabricante. Entonces aquí tenemos la base de carga, un artículo que trae. Aquí vemos lo que sería la aspiradora. Si se fijan, este es el motor. Aquí tenemos todo. Por ejemplo, aquí lo que hace la succión, y aquí es, por ejemplo, donde toma el aire para luego hacer la succión. Tenemos un botón muy simple de encendido y de apagado, y este botón aquí es para quitar el envase para luego sacar la basura o el polvo que se pueda recoger. Si le ven un pequeño detalle, es que le he estado usando antes de mostrar este video para hacer un buen video, unboxing o review. No quería venir aquí sin tener un conocimiento previo, y mi conocimiento es usándolo. Así es que yo, por ejemplo, les puedo hablar en base a mi experiencia. Aquí encontramos el filtro.
Este es el filtro que le mencioné. Esta parte plástica es la que se usa para poner en la parte de adentro donde va a estar el depósito de basura. Esto es lo que impide que el polvo o alguna suciedad entre aquí al motor y luego lo dañe. Esto hay que cuidarlo mucho, por eso es que siempre estos dispositivos de aspiradora traen este producto. Si se fijan, esto está dividido en dos piezas. Primero está esta pieza gris, que es como la parte del plástico duro. Luego tenemos este plástico blando, que es el que agarra la parte de tela que es filtro. Rotando esto podemos sacar el plástico duro, que es este gris que tenemos aquí, y así encontramos el filtro. Este plástico es el que mantiene, vamos a decir, la forma del filtro, que este es el plástico blando. Este filtro se llena de mucho polvo al momento de aspirar y es lo que guarda, por ejemplo, esta parte de succión y del motor de la aspiradora. Entonces, para que siempre se mantenga en buen estado y funcionando tu aspiradora, no importa el tipo de aspiradora que tengas, lo recomendable es limpiarlo. Y esta es la parte que te mencionaba hace un momento, que la puedes limpiar con agua. Le echas agua y se va todo el polvo y todo sucio. Sí cabe resaltar que el fabricante, cuando tú efectúas la compra de esta aspiradora, en la parte más abajo, en las compras relacionadas, siempre las personas compran más filtros de esto, porque si se fijan es una tela y se puede romper muy fácil. Estaré colocando esa parte en el video, donde estaré mostrando la parte de Amazon. Y ahí ustedes podrán ver también el precio. Entonces, ya con eso entendido y claro, ya sabemos que podemos limpiar esto y podemos alargar la vida útil del filtro. Si esto se rompe y se daña, te recomiendo que la cambies, porque entonces por esa parte va a entrar el polvo y va a dañar tu aspiradora. Otra pieza fundamental, que es, vamos a decir, esta pieza que está aquí, que vendría siendo el envase o el lugar de depósito de desechos que va a estar extrayendo la aspiradora. O sea que cuando la aspiradora succione el polvo o ya sea todo lo que tú estés recogiendo en tu hogar o en el vehículo, lo va a depositar en esta parte plástica. Entonces esta es otra pieza que trae. Y por último y no menos importante, encontramos aquí el conducto, pudiéramos decir la boquilla. Tiene todavía polvo. El polvo que tiene es muy mínimo porque no le he dado mucho uso. Lo he usado como 4 o 5 ocasiones. Entonces, como le decía, esta parte aquí de la boquilla tiene la escobilla. La escobilla es muy buena para usarla, por ejemplo, en los muebles. Los muebles tienen orillas que se alojan a veces polvo y una simple succión no la quita porque están como agarradas. Entonces, si uno pasa un poquito la escobilla, la mueve un poquito, o sea, a veces el polvo se queda aquí y ahí automáticamente es succionado. También para esos lugares donde esta boquilla es muy grande y no logra acceder, esta parte gris que tiene una flechita hacia afuera la podemos alar y ahí tenemos un alcance adicional. Luego podemos retroceder. Aquí, como vemos, tenemos unos botones que sirven como de agarradera y este botón sirve también de agarradera, y vamos a ver sus usos y funciones. Entonces, esto es todo lo que trae esta aspiradora. Y ahora vamos a hacer lo que sería una parte de muestra o de prueba para que todos veamos lo que hace. Pero antes de eso vamos a ensamblar todas estas piezas para que tú veas cómo se ensambla. Y ahora, con todas estas piezas vamos a ensamblar nuestra aspiradora. Vamos a comenzar primero con nuestro filtro. Aquí vamos, disculpen, esto es prueba y error. Aquí tenemos nuestro filtro. Fíjense, ya tenemos nuestro filtro acabado de ensamblar, la parte del plástico duro con el blando. Venimos aquí a la parte que sería el depósito de la basura y del polvo.
colocamos nuestro filtro aquí adentro y colocamos esto, la barriguita hacia abajo, haciendo la forma, y este gancho aquí es lo que se va a enganchar con esta parte del equipo. Entonces venimos aquí y se ajusta muy bien. Y la parte larga, que es lo que tenemos aquí, así es que debe de quedar. Y aquí vemos la marca del producto. Entonces así es que debe de quedar, con esta forma, así. Entonces, por ejemplo, si tú la colocas mal, venimos por ejemplo y la colocamos así. Estas dos piezas aquí es el seguro. Si no se sale, para yo sacarla tengo que agarrar las dos y sacarlas, son dos. Entonces volvemos y la colocamos. Pero ¿qué resulta? Lo puse mal y dije, ay, voy a usar la aspiradora mal. No, para eso es este otro botón. Si yo lo toco, lo puedo mover, poner en el lado que va y listo. Aquí tenemos la aspiradora lista. Si me preguntas el voltaje o el consumo de esta aspiradora, serían 16 voltios. Siempre me preguntan esas partes, pero vuelvo y les repito, yo soy un consumidor, no doy tantos datos técnicos, solamente de si vale la pena y si es como el fabricante o el vendedor nos muestra. Que me sorprendió de manera grata sobre este equipo, y es que al momento de que yo fui a Amazon y empecé a investigar las reseñas, me sorprendí de la cantidad de reseñas, comentarios, y aún las personas que han opinado y han dado por ejemplo, su referencia en cuanto a este equipo. Este equipo está casi en 5 estrellas y más de 97,000 personas han hecho reseñas, o sea que han dado estrella o han hecho un comentario, y eso es bastante. Entonces, si sacamos la media de todas esas personas y están casi en 5 estrellas, o sea que es un producto muy bueno y que nos da seguridad. Entonces, si quiero, por ejemplo, quitar esto, lo saco. Lo puedo sacar así, todo junto. Ahora, lo que hago es quito esto y le damos aquí y sacamos todo. Ya, así salió. Disculpen que lo hice con mucha fuerza. Entonces volvemos y colocamos todo nuevamente. Y ahora sí lo vamos a colocar bien. Vamos a hacer una pequeña prueba, porque no nos podemos ir de este video sin verla funcionando, ¿verdad que sí? Estoy aquí en un mueble. No sé si se alcanza a ver que tiene polvo. Vamos a probar con el producto. Entonces aquí tenemos el botón, lo encendemos. O sea, tiene muy buena succión. Por ejemplo, la parte de la escobita. Les dije que hay muebles, por ejemplo, que tienen orillas. Entonces uno se puede usar la escobita. Miren aquí. Y puede, por ejemplo, pasarla ahí. Disculpen el sonido. Tiene un sonido muy fuerte. En el tema del motor también tiene un peso considerable. Puede que te canse al momento de tenerla todo el tiempo flotando, porque es una aspiradora de mano, y puede que te genere un agotamiento. También aquí del mango o de la agarradera de la aspiradora tenemos un pequeño bombillo que cuando se está cargando tiene una luz verde y automáticamente se carga, se apaga la luz. Yo la he usado y me he dado cuenta que el rendimiento de la batería no dura mucho, o sea, se descarga rápido. Eso podría ser, yo diría, el punto negativo, pero después de eso veo que vale la pena y es un producto a considerar. Aquí tenemos y vamos a probar. Entonces, si hay una parte que no puedo llegar, por ejemplo en el vehículo, que hay zonas que no entraría este grosor, podemos usar esto. Y así ya ahí podemos llegar
a lugares más profundos. La forma de colocar la aspiradora en su base de carga. Aquí tenemos, por ejemplo, ese huequito. Es la forma que tú te puedes guiar si quieres, si se te hace difícil. Y tenemos aquí, esto tiene que caer aquí, que esto es lo que va a transmitir la carga a la batería. Entonces así, y ella queda en su base de una manera muy perfecta. Si llegaste a esta parte final del video, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Vamos a la gran meta de los 1000 suscriptores y sería de gran ayuda recibir de tu apoyo. Aquí también vemos otros modelos de aspiradoras que tiene esta empresa, que se ven que son modelos muy útiles y confiables. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Adiós.